Papá, me avergüenza que vengas vestido así. Esa frase, dicha con una frialdad que aún me quema, fue el disparo silencioso que rompió algo dentro de mí. Un padre que calla, un hijo cegado por el orgullo y una decisión que lo cambiará todo. Vender la casa, el taller, los recuerdos, pero no la dignidad. Porque cuando un hijo humilla, un padre también puede levantarse no con rabia, sino con la calma de quien ha aprendido que el respeto no se pide, se demuestra. Antes de empezar, si alguna vez una historia te hizo pensar en tu propia vida, acompáñame. Suscríbete, deja tu me gusta y cuéntame en los comentarios desde dónde me escuchas. Aquí, cada relato es un espejo, y quizás hoy veas el tuyo. No recuerdo el momento exacto en que todo se rompió, pero sí recuerdo aquella frase, dicha con una frialdad que me atravesó como un cuchillo. Papá, me avergüenza que vengas vestido así, por favor. Así me lo soltó Alejandro, mi hijo, delante de su esposa y de 2 socios, en una comida de domingo. Yo estaba sentado, con la misma camisa azul que siempre me pongo para los almuerzos familiares, esa que Rosa, mi difunta mujer, planchaba con cariño. No era nueva, pero estaba limpia, con ese olor a jabón que me recuerda a ella. Me quedé callado, masticando despacio el trozo de carne, mirando el mantel como si nada hubiera pasado. Pero claro que pasó. Por dentro, sentí que algo se me desgarraba. No por la ropa, ni por la edad, sino porque quien me decía eso era el mismo muchacho al que yo había cargado sobre mis hombros para cruzar el río cuando era niño, el mismo que lloraba si yo tardaba en volver del trabajo. No respondí. Solo levanté la mirada y lo vi, tan seguro de sí, con su reloj caro, su copa de vino, su sonrisa ensayada para impresionar. Pensé, qué lejos está de aquel niño que buscaba mi mano para no perderse entre la gente. Rosa solía decirme, cuando los hijos crecen, también cambian los ojos con los que miran al padre. Nunca imaginé que llegaría el día en que los suyos me mirarían con vergüenza. Esa tarde, después de comer, me quedé en silencio, observando cómo todos se levantaban de la mesa. Alejandro se despidió rápido, diciendo que tenía una reunión. Ni siquiera me miró. Su esposa, con ese aire de superioridad, me dio 2 palmadas en el hombro como si fuera un anciano tonto. Y mi nieta, Lucía, la única que todavía me miraba con ternura, me abrazó sin decir palabra. Solo eso me sostuvo en pie. Cuando la puerta se cerró, el silencio de la casa se volvió pesado, casi insoportable. Caminé hasta el taller del fondo, el mismo donde he pasado media vida reparando motores, ajustando tornillos, dando vida a las máquinas viejas. El olor a grasa y metal me calmó un poco. Puse la mano sobre una herramienta oxidada, mi vieja llave inglesa, y pensé, esto es lo que soy, un hombre que trabaja con las manos. Y si eso le avergüenza, el problema no es mío. Encendí la radio, pero ni siquiera la música me consoló. Me senté en la banqueta de madera y me quedé mirando el suelo. Afuera, el sol se ponía sobre Sevilla, tiñendo el aire de naranja y polvo. El barrio olía a pan recién hecho y a domingo cansado. Todo seguía igual, excepto yo. Esa noche no pude dormir. Me levanté, preparé un café negro, de esos que se beben sin azúcar, y me senté junto a la ventana. Miré las luces del puente de Triana y recordé los días en que llevaba a Alejandro al colegio en bicicleta. Él se reía, me decía que cuando fuera grande me compraría una casa más bonita, con un patio enorme, y lo hizo, solo que ahora en esa casa no había espacio para mí. Cuando uno se hace viejo, no duele tanto el cuerpo como la indiferencia, y esa indiferencia la sentí esa noche más pesada que nunca. A veces los hijos no necesitan gritarte para herirte, basta con el silencio y una mirada que te borra. Tomé la foto de Rosa del aparador. En ella, su sonrisa seguía igual que siempre, serena, cálida. Le hablé bajito, como si pudiera escucharme. ¿Te acuerdas, Rosa, cuando dijiste que criábamos un hijo para que fuera libre, no para que nos cuidara? Pues parece que aprendió solo lo primero. Una lágrima se me escapó sin permiso, no de tristeza, sino de impotencia. Pensé en ir a buscarlo, en exigirle respeto. Pero luego recordé algo que mi padre me enseñó cuando yo era joven. El respeto no se pide gritando, hijo, se demuestra viviendo con dignidad. Así que apagué la luz, pero no el pensamiento. En ese momento, sin saberlo, tomé una decisión que cambiaría todo. No iba a discutir, no iba a rogar, solo iba a actuar. Sin rabia, sin venganza, con la calma de quien ha entendido que el silencio,
cuando nace del orgullo herido pero justo, puede ser el grito más fuerte. Afuera, los primeros gallos empezaban a cantar. El cielo clareaba. Apoyé las manos sobre la mesa, sentí las arrugas de mis dedos, las marcas del tiempo y del trabajo, y pensé, tal vez haya llegado la hora de cerrar este capítulo, Rosa, de cerrar la casa, el taller, los recuerdos, no por cobardía, sino por respeto a lo que fuimos. Cuando el reloj marcó las 6, me puse la chaqueta, salí al patio y miré por última vez las paredes llenas de fotos. Gracias, vieja casa, susurré, por haberme dado un techo cuando mi hijo ya no me da un lugar. Ese amanecer olía a cambio, y aunque todavía no sabía qué iba a hacer, sí tenía claro algo. No volvería a quedarme sentado esperando a que me pidieran perdón, porque a cierta edad, uno entiende que la dignidad no se mendiga, se defiende. Aquella noche, el silencio fue mi única compañía. Pensé que dormiría y que al amanecer todo dolería menos, pero no fue así. A veces el amanecer no trae alivio, sino claridad, y con la claridad llega la verdad que uno ya no puede seguir negando. Mi hijo ya no me miraba con amor, sino con distancia, y yo ya no podía fingir que no lo veía. Han pasado unos días desde aquella comida. La casa sigue oliendo a café y a hierro viejo, pero ya no suena igual. El silencio pesa distinto, como si cada pared repitiera aquella frase de Alejandro: mi hijo, papá, me avergüenza que vengas vestido así. No hay ruido más cruel que el eco de las palabras de un hijo. Desde entonces evito llamarlo. No quiero escuchar su voz vacía al otro lado del teléfono, esa voz que antes me pedía ayuda con los deberes o me decía, te quiero, antes de dormir. Ahora su tono suena como si hablara con un extraño. A veces me pregunto cuándo cambió todo. Quizá fue cuando entró en la universidad y empezó a juntarse con gente distinta. Yo lo animaba, claro que sí. Estudia, hijo, estudia para que tengas una vida mejor que la mía, le decía. Y lo hizo. Estudió, triunfó, montó su empresa. Pero en el camino también aprendió a avergonzarse de sus raíces. Recuerdo la primera vez que fui a visitarlo a su oficina. Era un edificio moderno, de esos con cristales que reflejan el sol de Sevilla y te ciegan. Llevaba una caja de dulces que me había encargado Lucía, mi nieta. Quería sorprender a su padre con algo casero. Cuando llegué, la secretaria me miró de arriba a abajo, con esa sonrisa educada que en realidad es desprecio disfrazado. ¿Tiene cita?, me preguntó. No, soy su padre. ¿El padre del señor Ruiz?, repitió, como si no pudiera creerlo. Asentí. Alejandro salió a los pocos minutos, con su traje impecable y su perfume caro. Papá, ¿qué haces aquí? Pasaba cerca, quise saludarte y traerte algo de comer. Miró la caja, suspiró y dijo en voz baja, sin mirarme, no puedes venir así, por favor. Tengo una reunión importante. Me quedé helado. Le quise decir tantas cosas, pero no salió nada. Solo respondí, tranquilo, hijo, ya me voy. Le dejé la caja y me marché antes de que nadie más me viera. Aquella tarde regresé andando a casa, cruzando el Guadalquivir con el corazón apretado. Me detuve en el puente y miré el agua correr. El río parecía llevarse todo lo que había construido entre nosotros. Durante los días siguientes intenté ocupar la mente. Arreglé una vieja moto que tenía un vecino, limpié el taller, pinté una pared, pero dentro de mí algo se estaba apagando. Esa mezcla de orgullo herido y tristeza que solo entiende quien ha dado todo por su familia, y aún así termina siendo un estorbo. Por las noches me visitaban los recuerdos. Alejandro de niño, esperándome en la puerta con un dibujo en la mano. Alejandro adolescente, diciéndome que me comprará una casa grande algún día. Alejandro adulto, apartando la mirada cuando le tiendo la mano. A veces me pregunto si la culpa es mía, si lo quise demasiado, si le facilité la vida tanto que olvidó lo que cuesta ganarla. Rosa solía advertirme, Ernesto, no le des todo, que aprenda a luchar. Yo no supe escucharla. Pensaba que el amor se demostraba dando, no poniendo límites. Una tarde, mientras tomaba café en el bar de la esquina, escuché a dos hombres mayores hablar del mismo tema. Los hijos de ahora, decía, uno se creen que uno está para servirles, hasta que un día desapareces, y entonces se dan cuenta, respondió el otro. Sonreí sin querer. Tal vez el destino me estaba hablando a través de esos desconocidos. Esa misma noche, mientras cenaba solo, escuché a Lucía llamarme por teléfono. Abuelo, ¿estás bien? Sí, me verá. Papá dice que estás raro. ¿Raro? No, solo cansado. No le hagas caso, abuelo. Yo te quiero. Esa frase me salvó el día. Ella aún no ha aprendido a fingir.
pero no todos los días son tan dulces. Un sábado por la mañana, Alejandro apareció por sorpresa. Venía vestido de sport, con su coche nuevo aparcado frente a la casa. «Papá, necesito pedirte un favor», me dijo apenas entrar. «Dime. Estoy con unos gastos, nada grave, pero si pudieras adelantarme algo de dinero». No me sorprendió. «¿Cuánto necesitas?», pregunté. «Unos 20.000 euros. Te los devolveré pronto». Me reí, no por burla, sino por ironía. «Hijo, 20.000 euros es lo que ganaba en varios años de trabajo». «Ya lo sé, pero ahora no puedo quedar mal con mis socios». «¿Y por qué no vendes el coche?», le dije. Su cara cambió. «No me hables así, papá. No entiendes cómo funciona mi mundo». «Tienes razón», le respondí. «No lo entiendo, ni quiero entenderlo». Se fue dando un portazo. Y con ese portazo se cerró algo más que la puerta. Se cerró la poca confianza que aún quedaba entre nosotros. Esa noche, mientras miraba el cielo desde el patio, comprendí que no era solo el dinero, ni la ropa, ni las apariencias. Era algo más profundo, la vergüenza de los hijos hacia sus padres trabajadores. Esa herida invisible que atraviesa generaciones. Recordé entonces una escena vieja. Mi padre, sentado conmigo bajo un olivo, con las manos llenas de tierra, diciéndome: «Ernesto, el día que te dé vergüenza de tus manos, ese día dejarás de ser hombre». Y ahora entendía lo que quería decir. Al día siguiente me miré en el espejo. Vi las arrugas, las manchas del sol, los ojos cansados pero firmes. Me hablé a mí mismo. Él cree que soy un viejo que ya no sirve. Pues bien, que piense lo que quiera, pero todavía tengo una última lección que darle. No sabía todavía cómo, ni cuándo, pero esa idea me encendió algo por dentro. No era venganza, era dignidad, era el derecho de un padre a no dejar que su hijo lo humille sin aprender lo que cuesta levantar una vida. Mientras cerraba el taller esa noche, un pensamiento me cruzó la mente. El respeto que no se exige, se pierde, y yo ya he perdido demasiado. El ruido de la llave girando en la cerradura sonó distinto. No era el final, era el principio de algo nuevo. Los días siguientes pasaron en silencio, pero no era el mismo silencio de antes. Ya no dolía, solo pesaba como una decisión tomada. Había algo distinto en el aire, un cansancio sereno que anuncia el final de una espera. Ya no quería convencer a nadie, ni discutir, ni mendigar amor. Solo quería recuperar lo que aún me pertenecía, mi dignidad. Y para eso iba a actuar. Aquella mañana, el sol entraba por la ventana del taller y el polvo del aire parecía brillar como si fueran pequeños recuerdos suspendidos. Habían pasado varios días desde la última discusión con Alejandro y el eco de sus palabras seguía en mi cabeza. «No entiendes cómo funciona mi mundo». Tenía razón, no lo entendía, ni falta que hacía. Yo vivía en un mundo donde las manos se manchaban de aceite y la palabra todavía valía más que un contrato. Pero él, mi hijo, vivía en otro, uno donde los hombres miden su valor por el coche que conducen o el reloj que llevan. Y entre esos dos mundos ya no había puente posible. Esa mañana, mientras preparaba el café, sentí algo distinto. No tristeza, sino una calma fría, como si dentro de mí se hubiera hecho un silencio definitivo. Cuando un padre deja de esperar, empieza a ver con claridad. Me senté frente a los papeles del taller. Facturas, ahorros, la escritura de la casa. Todo lo que había construido con mis manos estaba ahí, en esos folios manchados de grasa. Y pensé, si para él soy una vergüenza, le voy a enseñar lo que se siente perder algo que uno da por sentado. No con rabia, con justicia. Pasé la mañana revisando documentos, llamando discretamente a un viejo amigo notario. Lo conocía desde hacía más de 20 años. «Manuel, necesito vender la casa y el taller», le dije sin rodeos. «¿Estás seguro, Ernesto?», preguntó con voz sorprendida. «Más que nunca. Quiero hacerlo rápido, pero limpio, sin escándalo». Esa tarde nos encontramos en su despacho del centro. El olor a madera encerada y a papel nuevo me recordó mis primeros trámites de joven, cuando compré esa misma casa. Le expliqué todo con calma. No le di nombres ni motivos personales. Solo le pedí discreción. «Haré lo que pueda», me dijo. «Tengo un comprador interesado en una propiedad así. Pagará al contado». «Perfecto. No quiero que nadie se entere hasta que esté hecho». Salí de allí con un peso menos. Caminé por las calles de Sevilla como si fueran nuevas. El bullicio de la ciudad me sonaba distinto, menos ajeno. Me detuve frente a un escaparate y me vi reflejado. Un viejo con el rostro curtido, el pelo canoso y la mirada serena. Me sonreí, no por orgullo, sino por alivio.
Esa noche no dormí, no por duda, sino por emoción. A veces uno siente miedo, pero no por lo que deja atrás, sino por la libertad que se acerca. Durante 3 días, seguí mi rutina como siempre. Desayuno, taller, comida, silencio. Alejandro no apareció. Supongo que estaba ocupado con su mundo. El 4.º día, Manuel me llamó. Ernesto, el comprador acepta el precio. Se firma en 2 días. Gracias, amigo. Colgué y miré alrededor. La casa se veía igual que siempre, pero ya no era mía, no en el corazón. Caminé por cada habitación, tocando las paredes, las fotos, los muebles. En la sala aún estaba la foto de Rosa con los niños pequeños. Le hablé bajito. Te prometo que no es tristeza, Rosa, es justicia silenciosa. Lo hago porque ya no quiero ser el adorno viejo de nadie. El día de la firma, me puse la misma camisa azul que tanto molestaba a Alejandro. Llegué temprano al despacho. Firmé cada hoja con pulso firme. El comprador, un hombre joven con acento del norte, me dio la mano. Ha sido un placer, don Ernesto. Igualmente, cuide la casa. Tiene historia. Lo haré. Salí con los documentos y la transferencia ya hecha. 1 millón de euros y algo más. Todo depositado en una cuenta nueva a mi nombre. Dinero limpio, esfuerzo de toda una vida. Caminé despacio hacia el río. El aire olía a pan caliente y a promesa. Me senté en un banco del paseo y cerré los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, sentí paz. No lo conté a nadie, ni a Alejandro, ni siquiera a Lucía. No por desconfianza, sino porque había cosas que un hombre tiene que hacer en silencio. 2 días después, él vino a casa. No sabía nada. Papá, me han dicho que hay un comprador interesado en tu taller. No lo hagas. Ese lugar es parte de la familia. ¿De la familia? Repetí sonriendo. Qué curioso que lo recuerdes ahora. No te pongas sarcástico. Es un patrimonio que podría quedar para mí, para Lucía. Tranquilo, hijo. Ya está hecho. Se quedó mudo. ¿Cómo que hecho? Firmé hace 2 días. Ya no tengo ni casa ni taller. Su rostro cambió de color. ¿Pero por qué, papá? Porque necesitaba dejar de ser una carga. No digas tonterías. No lo son. Todo lo que tenía estaba en mi nombre. Lo trabajé con estas manos, y con estas manos lo solté. Se quedó de pie, sin palabras, respirando fuerte. Luego, con una voz que no reconocí, preguntó, ¿y el dinero? Eso ya no te importa. ¿Qué hiciste con él? Lo guardé donde nadie puede tocarlo. Y entonces supe que la venda se había caído, que mi hijo no estaba preocupado por mí, sino por lo que podía perder. No sentí rabia ni decepción, solo confirmación. Te deseo suerte, Alejandro, le dije mientras abría la puerta. ¿Me estás echando? No, solo te estoy dejando libre, igual que tú me dejaste a mí hace tiempo. Cerré la puerta despacio. Al otro lado, escuché sus pasos alejarse. El silencio volvió a la casa, pero esta vez no dolía. Era un silencio justo, elegido. Esa noche dormí profundamente. Al amanecer, preparé mi maleta. Un par de camisas, los documentos, el reloj de mi padre y una carta. La dejé sobre la mesa del comedor, junto a una piedra de río que siempre uso como pisapapeles. La carta decía, querido hijo, no te culpo, pero tampoco te absuelvo. Solo quiero que entiendas que el respeto no se compra ni se hereda, se gana. El hombre al que llamas viejo se va, pero no se rinde. Vive con la dignidad que tú aún no comprendes. Tu pelo, Ernesto. Von. Antes de salir, me detuve un momento frente al taller vacío. Encendí la luz una última vez. El aire olía a hierro y a pasado. Gracias, murmuré, por enseñarme que lo que se construye con las manos no se destruye con el desprecio. Caminé hasta la estación. Tomé el primer tren hacia Granada. Desde la ventana, vi cómo la ciudad se hacía pequeña. El río brillaba al fondo, como un espejo que me devolvía la imagen de otro hombre, un padre que no huía, sino que por fin se elegía a sí mismo. El traqueteo del tren acompañó mis pensamientos. No sabía qué haría después, pero por primera vez en mucho tiempo no tenía miedo. Porque cuando uno se va con dignidad, nunca se va del todo. Solo deja atrás lo que ya no lo merece. El tren avanzaba lento entre los campos andaluces, y cada kilómetro que dejaba atrás era como soltar un peso antiguo. No llevaba destino fijo, solo la necesidad de empezar otra vez, lejos del ruido, del orgullo herido y de los recuerdos que ya no dolían, pero tampoco sanaban. Cuando vi las montañas de Granada a lo lejos, sentí que tal vez, por fin, el silencio podía volverse paz. Granada me recibió con ese olor a pan recién hecho y piedra vieja que siempre me recordó a la infancia.
Llegué sin prisa, con una maleta ligera y el alma más liviana que en muchos años. Encontré una pensión modesta cerca del Albaicín, con un patio lleno de geranios y una fuente que murmuraba todo el día. Allí empecé de nuevo. Las primeras noches dormí poco, no por nostalgia, sino porque el cuerpo tarda en acostumbrarse al silencio verdadero. Ya no había timbres, ni portazos, ni voces que reprocharan nada. Solo el rumor del agua y mi respiración. Al tercer día salí a caminar por las calles empedradas. Compré pan en una panadería pequeña, saludé a los vecinos, me senté en un banco de la plaza y me quedé observando la vida pasar. Nadie me conocía, y esa sensación, lejos de doler, me daba paz, porque cuando uno ya no tiene que explicar quién es, empieza a ser de verdad. Pasaron las semanas. Con el dinero de la venta, alquilé una casita en las afueras, rodeada de olivos. Era pequeña, pero tenía un porche donde podía sentarme a leer y tomar café. Compré una hamaca y colgué una vieja radio que solo sintonizaba emisoras locales. Cada mañana escribía un poco en una libreta, recordando mi vida como quien repasa un mapa antiguo. Una tarde recibí la llamada de Manuel, el notario. Ernesto, me han preguntado por ti. ¿Quién? Tu hijo. No dije nada. ¿Quieres saber si la venta fue legal? Lo fue, respondí con calma, y tengo todo firmado y grabado. Lo sé, solo quería avisarte. Colgué sin enojo. Ya lo esperaba. Los hombres como Alejandro no soportan perder el control. Días después, me llegó un correo formal de un abogado. Alejandro quería impugnar la venta, alegando que yo no estaba en pleno uso de mis facultades mentales. Lo leí 3 veces. No sentí rabia, solo una tristeza vieja, como si ya hubiera llorado esa escena antes. Fui al médico y pedí una copia del certificado que me había hecho semanas atrás. Aptitud mental y física total. También imprimí la grabación notarial donde explicaba, con mi voz clara, que la venta era voluntaria. Preparé un sobre con todo y lo envié al abogado. No añadí una sola palabra. El silencio también puede ser una respuesta. A los pocos días, Manuel me llamó de nuevo. Tu hijo retiró la demanda. ¿Tan rápido? Supongo que entendió que no podía contigo. Sonreí. No era una guerra. Era una lección. Desde entonces, empecé a sentir una serenidad que no conocía. El dinero seguía en el banco, intacto. Lo miraba como quien mira un recuerdo, no un tesoro. Mi verdadero patrimonio no era el dinero, sino la paz de poder dormir sin sentirme humillado. Un domingo por la tarde, mientras tomaba café en el porche, escuché un motor detenerse frente a la casa. Me asomé por la ventana. Era Lucía, mi nieta. «Abuelo», gritó bajándose del coche. Corrí a abrazarla. «¿Cómo me encontraste, pequeña?» Mamá me ayudó. «Papá no sabe que estoy aquí». Pasamos la tarde juntos. Me contó que estaba estudiando música, que le gustaba el piano. La escuché hablar con esa mezcla de inocencia y madurez que solo tienen los jóvenes que han visto más de lo que deberían. Abuelo me dijo, «Mamá dice que tú hiciste bien, que hay que irse cuando ya no te respetan». Le acaricié el cabello. «No sé si hice bien o mal, hija, pero lo hice con el corazón tranquilo». Lucía me miró con esos ojos limpios que me recordaron a Rosa. «Papá está mal», susurró. «Discute con todos. No tiene trabajo». «Lo sé. ¿No te da pena?» Me quedé pensando unos segundos. «Sí, me da pena, pero la pena no cura lo que el respeto rompió». Nos quedamos en silencio, mirando el atardecer. Ella me tomó la mano y apoyó la cabeza en mi hombro. Ese gesto valía más que 1000 disculpas. Esa noche, cuando se fue, escribí en mi libreta: «A veces, el amor de un nieto llega para curar las heridas que un hijo dejó abiertas». Pasaron los meses y todo se fue acomodando. Lucía me visitaba cada 2 semanas, traía dulces, me ayudaba a arreglar el jardín. Me decía que su madre, Carmen, también quería verme. «Dile que venga», le respondí. «Esta casa siempre tendrá una silla libre para quien venga con buenas intenciones». Cuando Carmen vino, nos abrazamos sin palabras. Había lágrimas contenidas, pero no de culpa, sino de alivio. «Gracias por no rendirte», Ernesto me dijo. «Gracias por criar a Lucía con tanto corazón». La vida me estaba devolviendo, poco a poco, lo que me había quitado. Un día, sin embargo, llegó una carta inesperada. No tenía remitente, pero reconocí la letra de Alejandro al instante. «Papá, ya sé que no merezco respuesta, pero quería que supieras que te busqué, no por dinero, sino porque me cansé de mí. Perdí todo, y al final entendí que lo que más me dolía no era la casa, sino tu silencio, ese silencio que me persigue desde que cerraste la puerta». Doblé la carta con cuidado.
No lloré, solo la guardé entre las páginas de mi libreta, como una hoja seca que no se tira, pero tampoco se revive. Esa noche me senté en el porche, con la radio encendida. Tocaban un fandango antiguo. Miré las luces de Granada a lo lejos y pensé, hay hijos que aprenden con abrazos y otros solo aprenden con ausencia. Me serví una copa de vino. Brindé en silencio por los recuerdos buenos, por los malos, por los que todavía duelen y por los que ya sanaron. Y mientras el viento movía las ramas de los olivos, supe que el ciclo se había cerrado. Si tú estuvieras en mi lugar, ¿habrías hecho lo mismo? A veces los hijos se olvidan de que un padre también se cansa, también sangra, también aprende a marcharse. Cuéntame en los comentarios, ¿desde qué rincón del mundo me escuchas? Si alguna vez tuviste que elegir entre quedarte callado o defender tu dignidad. Porque yo descubrí algo, el silencio no siempre es rendición. A veces, el silencio es la forma más valiente de gritar. El invierno se fue sin ruido, dejando en el aire ese olor a tierra mojada que anuncia los comienzos. En mi nueva casa, los días pasaban lentos, como si el reloj hubiera decidido descansar conmigo. Creí que todo estaba en paz, que la herida ya había cerrado, pero a veces el alma tarda más en sanar que el cuerpo, y aunque no lo esperaba, la vida aún me guardaba una última visita. El invierno se fue sin ruido, dejando en el aire ese olor a tierra mojada que anuncia los comienzos. En mi nueva casa, los días pasaban lentos, como si el reloj hubiera decidido descansar conmigo. Creí que todo estaba en paz, que la herida ya había cerrado, pero a veces el alma tarda más en sanar que el cuerpo, y aunque no lo esperaba, la vida aún me guardaba una última visita. Han pasado más de 6 meses desde que llegué a Granada. El tiempo aquí corre de otra manera, lento, silencioso, sin sobresaltos. He aprendido a disfrutar de la rutina, de preparar mi café al amanecer y de escuchar a los pájaros que anidan en los olivos del patio. A veces pienso que la vida, cuando uno deja de pelear con ella, se acomoda como el agua en una vasija. Lucía sigue visitándome. Cada vez que viene trae música. A veces toca el piano que compró con sus ahorros, un teclado pequeño que coloca en el porche. Cuando sus dedos rozan las teclas, la casa se llena de una paz que no se compra. Me gusta verla sonreír, porque en su rostro encuentro algo que me recuerda que todo lo vivido valió la pena, incluso el dolor. Una mañana de primavera recibí otra carta. No tenía sello de abogado ni aspecto de pleito. Solo decía mi nombre, con letra temblorosa. La abrí despacio. Papá, sé que la última vez que nos vimos dijiste que no querías explicaciones, y las respeto, pero no puedo seguir sin decirte esto. Ahora entiendo tu silencio, tus decisiones, tu partida. Perdí más que una casa, perdí el derecho de llamarte padre con orgullo. Si aún me queda una oportunidad, aunque sea pequeña, solo quiero verte, no para pedirte nada, sino para escucharte una vez más. Tu hijo, Alejandro. Doblé la carta y la dejé sobre la mesa. No supe qué sentir. Durante un rato caminé por la casa, con esa mezcla de calma y desconcierto que dejan los mensajes tardíos. Después de tantos meses sin esperar nada, recibir un gesto así removía todo. Por la tarde me senté frente a la fuente del patio y pensé en Rosa. Le hablé en voz baja, como hacía antes. ¿Qué harías tú, mujer? ¿Le abrirías la puerta o dejarías que la vida siguiera su curso? El viento movió las ramas y no sé por qué, sentí que la respuesta era sí. Esa misma noche llamé a Lucía. Hija, podrías decirle a tu padre que venga, pero sin dramas. ¿De verdad quieres verlo, abuelo? No, no quiero, pero creo que necesito hacerlo. 3 días después, Alejandro llegó. No con traje ni perfume caro, sino con una camisa sencilla, los ojos cansados y las manos vacías. Se detuvo en la entrada como si pidiera permiso. ¿Puedo pasar? Claro, le respondí. Esta sigue siendo una casa, no un museo. Nos sentamos en el porche. Durante un rato ninguno habló. Solo se escuchaba el agua caer de la fuente y el canto de un mirlo. Finalmente, él rompió el silencio. No sabía cómo pedirte perdón. Entonces no lo hagas. El perdón no se pide, se demuestra. Bajó la mirada. He perdido todo, papá. El negocio, los socios, la casa, todo. Eso no es perderlo todo. Perderlo todo es perderte a ti mismo. Eso también lo perdí. Se le humedecieron los ojos. En otro tiempo me habría dolido verlo así, pero ahora solo sentía compasión, no la de quien se cree superior, sino la de quien entiende que cada uno tiene su camino de aprendizaje. Papá, ¿cómo lograste seguir adelante después de irte?, preguntó.
Aprendí a escuchar el silencio. Cuando uno deja de esperar, empieza a vivir de verdad. Yo nunca supe escucharte, ni yo supe detenerte. Éramos dos ciegos mirando al pasado desde orillas distintas. Alejandro asintió. Sacó del bolsillo una foto vieja. Los tres, él, su madre y yo, en la feria de abril de Sevilla, riendo bajo las luces. Mamá estaría decepcionada. No, estaría en paz, porque al final su hijo volvió a casa. Nos quedamos allí, sin más palabras. El perdón no siempre suena, a veces se respira. Cuando se fue, me dio un abrazo largo, torpe, de esos que mezclan culpa y ternura. Sentí sus lágrimas sobre mi hombro y no las rechacé. No dije, te perdono, porque eso hubiera hecho ruido. Solo le di una palmada en la espalda y le susurré, cuídate, hijo. Haz las paces contigo, no conmigo. Lo vi marcharse por el camino de tierra. El sol caía despacio y las sombras se alargaban. Su figura se fue haciendo pequeña hasta que desapareció. Esa noche no dormí, pero no por tristeza. Era una vigilia serena, de esas que llegan cuando el alma se queda sin deudas. Me serví una copa de vino y abrí mi libreta. Escribí, cuando los hijos crecen, dejan de pedir consejos y empiezan a dar lecciones sin saberlo. Pero a veces, muchos años después, vuelven para aprender la más simple de todas, que un padre no se mide por lo que da, sino por lo que soporta sin dejar de amar. Cerré la libreta y apagué la lámpara. Afuera, el viento movía los olivos y el cielo olía a tierra húmeda. Los días siguientes fueron tranquilos. No volví a recibir cartas ni visitas. Solo una tarde, mientras barría el porche, vi a lo lejos un coche detenerse. Alguien dejó un ramo de flores junto a la verja. No bajé a mirar quién era. No hacía falta. A veces los gestos dicen lo que las palabras no alcanzan. Esa noche, antes de dormir, miré al cielo y le hablé a Rosa. Todo vuelve, amor, hasta lo que creímos perdido. Y en ese instante entendí que no había ganado ni perdido nada, solo había aprendido. ¿Y tú que estás escuchando, crees que el silencio puede curar una herida así? Dímelo en los comentarios. Cuéntame si alguna vez tuviste que dejar ir para volver a encontrarte. Porque al final, la vida no se trata de tener razón, sino de tener paz. Y la paz, cuando llega, suena justo como esta noche, suave, sincera, sin reproches. Desde aquella despedida con mi hijo, los días comenzaron a pasar con una calma distinta. Ya no quedaba rabia ni orgullo, solo un silencio amable que me acompañaba al despertar. Aprendí a vivir sin esperar noticias, sin mirar atrás, como quien acepta que algunas puertas deben cerrarse para que entre la luz. Y así, entre el aroma del café y el rumor de los olivos, empezó el último capítulo de mi historia. Han pasado varios meses desde aquella última visita de Alejandro. Desde entonces, la vida ha seguido su curso, sin sobresaltos, sin cartas, sin llamadas. A veces pienso que el silencio, cuando se instala en una familia, ya no es un castigo, sino una forma de respeto. Cada quien vive con lo que puede cargar, y yo, a mi edad, solo cargo con lo necesario. Mi nombre, mi dignidad y mi memoria. Mis días son sencillos. Me levanto antes de que amanezca, preparo mi café y abro las ventanas para que entre la brisa del albaicín me gusta ver cómo Granada despierta despacio, con el rumor de las campanas y el olor a pan recién hecho que llega desde la esquina. Es un sonido humilde, pero me recuerda que sigo aquí, respirando, todavía parte del mundo. Lucía viene los fines de semana. Me trae libros, flores o simplemente su compañía. Dice que le gusta escucharme porque mis historias le suenan a verdad y que eso ya no se encuentra ni en los libros ni en las redes. A veces me graba con su móvil mientras hablo y luego lo sube a una página que ella llama Relatos del abuelo José. Al principio me dio risa, pero después entendí que tal vez, sin querer, estaba dejando algo de mí para cuando ya no esté. Una tarde de domingo, mientras repasaba viejos papeles en el escritorio, encontré una fotografía. Era de Rosa y de mí, recién casados, en la puerta de nuestra primera casa. Detrás escribí en su día, 20 años y todos los sueños por delante. Me quedé un rato mirando aquella imagen, y por primera vez en mucho tiempo sentí que podía recordarla sin dolor. Esa noche Lucía se quedó a cenar. Cocinamos un guiso sencillo, pan y vino tinto. Abuelo me dijo mientras recogía los platos, ¿te has preguntado alguna vez qué huella vas a dejar? No, hija, yo ya dejé lo que tenía que dejar. Una casa, unos hijos y una historia que nadie me puede quitar. Pero las casas se venden, los hijos se van
y las historias se olvidan si no se cuentan. Por eso te tengo a ti, le respondí sonriendo, para que las cuentes cuando yo ya no pueda. Se rió, y en ese momento entendí algo que no había visto antes. No hacía falta que el mundo me recordara, bastaba con que una sola persona llevara mi historia consigo. Al día siguiente me levanté temprano y salí a caminar por el barrio. El sol caía suave sobre las fachadas blancas y los vecinos me saludaban al pasar. En el kiosco de la plaza, el dueño, don Emilio, me guardaba siempre el periódico. Don José, ¿ya escribió algo nuevo su nieta sobre usted? Parece que sí, le contesté. Dice que los jóvenes están comentando mis historias. Pues que no lo deje, hombre. Hace falta recordar cómo se vivía antes, con respeto y con palabra. Volví a casa con el corazón ligero. Me senté en el porche, con la libreta sobre las rodillas, y empecé a escribir algo que llevaba tiempo queriendo dejar por escrito. Una carta para cuando ya no esté. No era un testamento, ni un sermón, solo unas líneas para mis hijos y mis nietos. Cuando lean esto, quizá yo ya no esté. No quiero reproches ni lágrimas, solo que recuerden que lo que se cuida con amor nunca se pierde del todo. A mis hijos les dejo el ejemplo de que la dignidad no se negocia. A mis nietos, el consejo de que escuchen más y griten menos. Y a quien lea estas palabras, el deseo sincero de que nunca tenga que vender su casa para recuperar su paz. Doblé la hoja y la guardé dentro del libro que siempre dejo sobre la mesa del salón. Si algún día alguien la encuentra, sabrá lo que quise decir sin decirlo. Esa misma tarde, Lucía llegó agitada. Abuelo, no te vas a creer lo que ha pasado. ¿Qué ocurre, Illa? Uno de tus relatos se volvió viral. Miles de personas lo compartieron. Todos dicen que les recordó a su padre, a su abuelo, a alguien que amaron y perdieron. Me reí despacio, sin entender del todo qué significaba viral. Entonces parece que todavía tengo algo que enseñar, dije. Más que enseñar, inspirar, me respondió. Has tocado a gente que ni te conoce. Me quedé pensativo. Tal vez el destino había encontrado su manera de hacer justicia, no en un juzgado ni en una casa vendida, sino en la voz de quienes aún creen en el respeto, en la palabra dada, en la vida sencilla. Esa noche, antes de dormir, me senté junto a la ventana. Afuera, la luna iluminaba los tejados y la fuente del patio sonaba como siempre. Pensé en mis hijos, en mis nietos, en Rosa, en todo lo que se fue y en todo lo que quedó. Y entendí que no hay final triste cuando se ha vivido con verdad. Apagué la lámpara, pero no el corazón, porque aunque mi cuerpo un día se detenga, sé que algo seguirá encendido. Una voz, una historia, un eco que dirá, en algún rincón del mundo, que hubo un hombre llamado José que un día decidió no callar más. A esta edad, uno ya no busca tener razón, sino estar en paz. He aprendido que el amor sin respeto termina siendo una carga y que hay silencios que valen más que 1000 explicaciones. Vender mi casa no fue una fuga, fue una forma de recordarme que la dignidad no se negocia, ni siquiera con los hijos. Porque amar no significa permitirlo todo, también es saber cuándo decir hasta aquí. Hoy vivo con menos cosas, pero con más calma. Y si algo quiero dejarte, es esto. No esperes a perderlo todo para empezar a respetarte. La vida siempre te ofrece una nueva oportunidad, incluso cuando crees que ya no quedan. Solo hay que tener el valor de elegirte a ti mismo. ¿Y tú? ¿Has tenido que alejarte alguna vez de alguien que amabas para poder recuperar tu paz? Cuéntamelo en los comentarios. Tal vez tu historia también le sirva a alguien más que esté pasando por lo mismo. Si esta historia te tocó el corazón, dale me gusta, compártela y suscríbete. Aquí seguiremos compartiendo relatos que no solo se escuchan, se sienten. Gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo relato donde quizá otra alma como la tuya también busque volver a empezar.